aparece en esta aplicación pueden dejarnos todas sus inquietudes para que nuestros conferencistas al final de sus charlas puedan responder estas inquietudes. Bienvenidos nuevamente a la escuela, bienvenidos a este webinar Gerencia y Gestión de la Transferencia de Tecnología y Conocimiento, en convenio entre la Escuela Colombiana de Ingeniería y Olarte Moure y Asociados. Para dar inicio a este evento, invito al doctor Luis Eduardo Rodríguez Cheu, quien es el director de Investigación e Innovación, decano del programa de Ingeniería Biomédica y profesor de planta de la escuela, quien nos contará un poco sobre el relacionamiento de estas dos instituciones en materia de propiedad intelectual. Adelante. Bueno, muchas gracias, Andrés. Pues agradecer a todo el público que está presente, darle la bienvenida a estas dos grandes instituciones, a la Escuela Colombiana de Ingeniería y a la empresa Olarte Moure. Pues como lo dijo Andrés, bueno, y también agradecer a Valeria Jaramillo y a Franklin Páez, que van a ser pues los conferencistas. Pues esta relación es una relación muy interesante. Realmente agradecerle a Olarte ese acompañamiento que aunque hemos comenzado nuestros procesos de alguna manera de protección de productos de investigación basados en patentes, y basados en ese relacionamiento empezamos a encontrar unas fortalezas y un potencial en todo lo que tiene que ver con la transferencia tanto de productos como de conocimiento. Y ese es como el interés realmente del día de hoy, poder demostrar de una manera clara, efectiva, basadas con un ejemplo, ¿cierto? Con ejemplos, poderle hacer entender a nuestros profesionales, nuestros investigadores, nuestros profesores, el potencial que hay en el país, ¿cierto? El posible crecimiento de realmente de esa producción científica y cómo la podemos transferir de diferentes maneras, ¿no? Yo creo que esto va a ser un espacio muy interesante. Yo realmente no tengo mucho más que decir, pero darle una bienvenida y una calurosa bienvenida a este evento y pues le paso otra vez la palabra a Andrés para que iniciemos con el webinar. Perfecto, muchas gracias, doctor Luis Eduardo. A continuación, entonces voy a presentarles a las personas que están conectadas con nosotros, a nuestros dos conferencistas invitados. El primero es Franklin Ignacio Páez Rivera, ingeniero industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y magíster en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Cuenta con experiencia en investigación, innovación, docencia, propiedad intelectual, transferencia de conocimiento, construcción de modelos de gerencia y gestión, formulación e implementación de estrategias y políticas en el marco de planes de desarrollos institucionales, de educación superior, en la dirección y gestión de proyectos relacionados con gestión ambiental, en logística enfocada al establecimiento de capacidad de almacenes de clase mundial y en investigación dirigida a la sostenibilidad ambiental. Actualmente es el coordinador de innovación y transferencia de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Nuestra segunda invitada, conferencista, es Valeria Jaramillo Cruz, quien es economista de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, magíster en propiedad intelectual de la Universidad de los Andes. Actualmente cursa estudios de especialización en evaluación de activos intangibles de propiedad intelectual en la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con experiencia en formulación e implementación de estrategias de gestión de la propiedad intelectual y de innovación en universidades públicas, privadas, institutos de biotecnología distritales, empresas del sector privado y grandes grupos empresariales en Colombia, Perú, Costa Rica, Estados Unidos y Europa. Adicionalmente, Valeria tiene experiencia en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Asia y Latinoamérica, en la búsqueda de inversión, en la transferencia de tecnología y en el crecimiento del comercio entre estas dos geografías. Actualmente, Valeria se desempeña como asociada de innovación, protección y transferencia, como asociada de la Oficina de Asia de Olarte Moure y Asociados. Bienvenido, ingeniero Franklin, adelante. Buenas tardes, gracias Andrés, gracias a todos los asistentes, gracias Valeria, gracias a Luis Eduardo. Antes de iniciar voy a dar también las gracias a Marta Pimienta y también a Carlos Parra, que Carlos no nos puede acompañar lamentablemente porque tiene asuntos pendientes. Él es el director de Propiedad Intelectual y de Innovación de Olarte Moure y Asociados. Valeria, ¿tú serías tan amable de
de confirmarme si ya están viendo las láminas. Ya te confirmo, todavía no. Ya estamos viendo PowerPoint, todavía no está proyectada. Voy a quitar el video como para aumentar. ¿Aún no? No, estábamos en PowerPoint, o sea, no está proyectado todavía en modo presentación. Ok. Voy a dejar de proyectar y voy a proyectar otra vez. ¿Ahora? Sí, ya estamos viendo, es cuestión de darle pantalla completa. Vale. Perfecto. Gracias. Efectivamente, el webinar de hoy se titula Gerencia y gestión de la transferencia de tecnología y conocimiento en el marco del relacionamiento entre Olarte Moura y Asociados y Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Este webinar fue fundamentado y fue diseñado a través de dos grandes pilares o dos grandes caminos. El primero es reflexionar sobre la transferencia de tecnología y conocimiento a partir de experiencias, precisamente la experiencia que hemos estructurado y desarrollado a lo largo de 4 a 5 años aproximadamente entre la escuela y Olarte, y ejemplificar esa experiencia a través de análisis que nos brinden escenarios para presentar cuáles son los diferentes roles dentro de las sinergias del entorno o del sistema de ciencia, tecnología e innovación, de ese ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Como bien dijo Andrés, pues vamos a desarrollar este webinar entre la escuela y Olarte e iniciamos a través de un concepto por el cual estamos reunidos aquí, que es el término de transferencia. Y la pregunta es cómo hacer un ejercicio sin poner adjetivos, bueno o malo, simplemente hacer un ejercicio de transferencia de conocimiento o de tecnología independiente, aunque no menos importante, del tema de la presentación o del tema conceptual de lo que implica hablar sobre transferencia o transmisión de conocimiento. Eso independiente o indistintamente de los diferentes conceptos que nosotros podamos encontrar en el estado del arte. ¿Esto qué implica? Esto implica un aspecto de apropiación o implementación, o más bien poder incorporar en la personalidad, como lo llamamos nosotros, de las diferentes instituciones, organizaciones o entes del gobierno, precisamente hacer esos ejercicios de transferencia, teniendo en cuenta los relacionamientos, lo que implica tener en cuenta cuáles son las necesidades y cuáles son los duelos de cada uno de esos actores. Ojo con esto, internos y externos. Internos desde nuestras organizaciones e instituciones, públicas o privadas, y externos con los cuales nosotros nos relacionamos. ¿Para qué? Para poder impactar a comunidades y tener en cuenta el aspecto de poder trascender e impactar de la mejor manera posible a nuestro entorno, en nuestra región. Eso todo esto hace referencia a poder a tener la capacidad de socializar de la mejor manera posible la transferencia e interiorizar, que esto implica un tema de implementación de la transferencia, que no solamente sea la madurez tecnológica o una madurez funcional desde la parte de la arista funcional, sino que también tengamos en cuenta un aspecto supremamente importante que es de innovación, de usabilidad y de comercialización para poder cerrar un negocio o poder cerrar una transmisión de conocimiento que se vea reflejada en la solución de una necesidad, por ejemplo. Para abordar el tema de transferencia de tecnología, de conocimiento y tecnología, vamos a mencionar en este momento la definición de transferencia de conocimiento y tecnología definida por MinCiencia, para poder aterrizarlo en el contexto nacional. Entonces, abro comillas, la transferencia de conocimiento y tecnología
definida desde la perspectiva de los sistemas de innovación, comprende un conjunto de acciones en distintos niveles realizados por diferentes instituciones de manera individual y agregada para el desarrollo, aprovechamiento, uso, modificación y la difusión de nuevas tecnologías e innovaciones, y que constituye el marco en el que los gobiernos aplican políticas para contribuir en los procesos de innovación. Cierro comillas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué implica? Que en definitiva nosotros tenemos que conocer quiénes están en el marco o quiénes integran ese ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, cuál es su rol y de qué manera nosotros nos podemos beneficiar potencializando todas las oportunidades que encontremos en los entornos y que se vean reflejadas en esos actores. Antes de iniciar cualquier proceso, bueno, acá nosotros hemos definido, hemos identificado cuáles son los mínimos aspectos o criterios a tener en cuenta antes de iniciar procesos de transferencia. Nosotros hemos identificado 6 criterios o componentes importantes a la hora antes de iniciar los procesos de transferencia o para tenerlos en cuenta. El primero, alineación estratégica con los lineamientos y principios institucionales, es decir, la misión, la visión, valores, políticas, intereses, entre otros. Es decir, la parte estratégica. ¿Para qué quiero hacer transferencia y por qué quiero hacer transferencia de tecnología o de conocimiento en mi institución? ¿Y cuál va a ser mi beneficio en relación con otro actor en ese ejercicio de transferencia de conocimiento y de tecnología? Otro segundo aspecto importante es definir el líder, es decir, definir el equipo de trabajo que va a gestionar y a gerenciar esos procesos de transferencia de conocimiento y de tecnología. Y esto se enmarca en una vertical que se quiere convertir o lo ideal es convertirla en una estructura mixta en la cual identificamos indudablemente una cabeza o unas cabezas directivas, pero con criterios más bajitos desde la parte de gestión de esas actividades o procesos de conocimiento y transferencia de tecnología. Aquí es importante identificar aclarar que solo no es el equipo de trabajo que va a estar dentro de los procesos de transferencia. Aquí las personas representadas en las diferentes áreas y que tienen que ver con estos procesos deben saber de primera mano o desde el inicio cuáles son las características, generalidades y particularidades y especificidades de los procesos. Me refiero al jurídico, a la persona que se encarga de plasmar e identificar los relacionamientos con el entorno y con procesos de investigación y de docencia. En el caso de instituciones de educación superior. En el caso de empresas, pues quien haga sus veces desde la parte directiva y desde la parte administrativa. Un tercer componente importante, independiente de cualquier organización o institución en el país que se debe tener en cuenta antes de iniciar los procesos de transferencia, es identificar cuáles son las capacidades internas, tangibles e intangibles, para la gestión y la operación de los procesos de transferencia de conocimiento y de tecnología. ¿Esto por qué? Porque nos permite hacer un mapa tecnológico con base en las capacidades que nosotros tengamos, ya sea capacidades como talento humano, que es muy importante, y también espacios, laboratorios, insumos que nosotros necesitamos o laboratorios comerciales para poder, por ejemplo, hacer pilotaje comercial, madurez comercial, que vaya acorde con esa madurez o esa potencialización funcional, por ejemplo. Y posterior, tener, por ejemplo, también una capacidad desde el tema de modelo de negocio y de capacidades que me permitan avanzar en la gestión de costos y de evaluación de esos activos que en definitiva se van a convertir en los productos o servicios, unidades de negocio, ya sea de las instituciones de educación superior, de entidades territoriales, por ejemplo, públicas, también de terceros, de empresas o de industrias. Un cuarto componente es construir un portafolio de activos de propiedad intelectual a transferir. Es totalmente vital, porque a través de este es que se va a realizar la gestión. Un quinto componente son los actores internos y externos, su identificación
y también identificar claramente y dejar por sentado cuáles son los relacionamientos, responsabilidades en los procesos de transferencia de conocimiento y tecnología. Aquí obviamente está todo el tema jurídico y todo el tema de convenios, ya sea marco u objetivo. Y aquí voy a hacer un paréntesis, no sé, jocosamente, recordando que el mejor matrimonio es el que se deja por sentado cuáles son las responsabilidades de cada quien para poder avanzar en ese relacionamiento y en búsqueda de un gana-gana. Y que indudablemente impacte a las comunidades ese esfuerzo. Un último componente mínimo a tener en cuenta, y no menos importante, es el reconocimiento de las actividades relacionadas con propiedad intelectual, es decir, toda la gerencia y toda la gestión en torno a la propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Antes de iniciar los procesos de transferencia internamente, por ejemplo, una universidad sobre esa tecnología, por ejemplo, debe estar totalmente claro, por ejemplo, en aspectos de incentivos, cuál es la participación, por ejemplo, si se va a generar y se va a convertir ese producto en una, va a ser la unidad de negocio de una spin-off, también en cuanto a relacionamientos con empresas, cómo van a ser los porcentajes, todo el aspecto de propiedad intelectual y todo lo que implica el tema de propiedad intelectual, los derechos morales, derechos patrimoniales deben estar por sentado. Y eso está dentro de la sombrilla de evaluación de activos intangibles. ¿Cuánto cuesta? ¿En cuánto lo puedo vender? Si es bueno venderlo o no es bueno venderlo. También hay otro aspecto dentro de este reconocimiento que es la gestión y custodia de la información. Esto tiene que ver directamente con la información confidencial y no confidencial. Es decir, debe estar totalmente claro si esa tecnología está protegida, si está patentada, no está patentada, bajo qué parámetro, quiénes tienen derechos patrimoniales para la explotación, para la debida protección, explotación económica, de qué manera se va a hacer. Todos esos pormenores tienen que estar cubiertos. Aspectos como sesiones, el compartir también tiene que ver en materia de confidencialidad, aspectos de licenciamientos, de ventas, accesos al conocimiento, es decir, know-how. Esto es muy importante porque al principio nosotros comenzamos con un proyecto montado que tiene inicialmente ciertos criterios y están fundamentados, pero en el transcurso de desarrollo de esas sinergias, por ejemplo, del desarrollo, de la implementación de esa tecnología y de ese pilotaje, pueden surgir conocimientos indirectos que pueden convertirse en interés tanto un ejemplo, para la institución de educación superior o como para una empresa que está cofinanciando estas iniciativas. Entonces, hay que dejar por sentado que esa generación de nuevo conocimiento será, por ejemplo, voy a dar una opción, materia de nuevas negociaciones que se darán en el momento. En ese orden de ideas, ya aclarando un poquito más cuáles son los actores dentro del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, encontramos los siguientes. El gobierno, Estado Nacional, representado por MinCiencia, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, las empresas, las instituciones de educación superior y otros actores que apoyan a la cadena de valor de la transferencia de conocimiento y tecnología. Esto acotado en la interacción con las comunidades, con actores internacionales que apuntan y aunan sus esfuerzos específicamente para las necesidades de planetas, seres vivos y sociedades civiles. Todo esto hay que tener en cuenta que todos estos relacionamientos y por ende hay que entender precisamente a estos actores cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses para poder generar retornos de inversiones o beneficios en estos relacionamientos. No necesariamente económicos, pero indudablemente, como hablamos de proyectos, pues hay un alcance en temas financieros y en temas de tiempo que hay que tener muy en cuenta. Por tanto, hay que entender ciertos criterios y se debe tener en cuenta, aconsejamos, los siguientes para cada uno de ellos. Iniciamos con gobierno, Estado Nacional. Se debe entender cuál es la legislación, cuáles son las políticas y cuáles son los planes de acciones propuestos por el gobierno. Segundo, se debe trabajar sobre el entendimiento de la gestión pública,
cuáles son las estrategias que nos brindan a nosotros, por ejemplo, como institución de educación superior. Aquí hay diferentes, bueno, hay un tema de convocatorias también, y son todas las medidas en general que nos brinda el gobierno, entidades públicas y privadas, y que están fomentando la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Un tercer criterio importante es entender de qué manera se fomenta la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país. Y por último, no quiero decir que sea estos 4 componentes básicamente, sino que son los mínimos que nosotros hemos identificado para poder entender y hacer un ejercicio de transferencia de tecnología y conocimiento en Colombia. Y es la interacción con las variables macroeconómicas, aquellas variables que nosotros no podemos controlar, por ejemplo, si nosotros vamos a proteger, hacer una PCT y podemos ampliar nuestro comercio internacionalmente. También tenemos que entender cuáles son las sinergias de los aspectos macroeconómicos de Colombia, es muy importante. Ahora, identificamos también en las empresas aspectos como entender la normatividad, cuáles son las políticas y cuáles son sus planes de acción. Un ejemplo, los tiempos entre las instituciones de educación superior y los tiempos de la empresa, por lo general, son diferentes, aunque ya nosotros como instituciones de educación superior nos estamos alineando y estamos siendo muy perceptivos al tiempo de ejecución de la empresa porque ellos se dedican a sus respectivos negocios. Entonces, partiendo de ese entendimiento y partiendo de nuestras capacidades y partiendo de cuáles son las capacidades internas de la empresa, se puede lograr un match. Importante la comunicación y dejar todo por sentado. Levantar compromisos para que ese seguimiento y generar un seguimiento en los cuales no sea tarde. Nosotros aconsejamos semanal o quincenal cuando hay un relacionamiento puntual que se enmarca en un convenio, por ejemplo, marco. E indudablemente también debemos conocer cuáles son las interacciones con las variables microeconómicas, es decir, cuáles son los intereses económicos y financieros de esa empresa. Otro actor importante son las instituciones de educación superior. Hay que entender cuál es su normatividad, políticas y planes de acción también. Aquí voy a hacer un paréntesis. Todos estos actores, todos, nosotros llamamos personalidades. Y esa personalidad y esa personalidad es la que precisamente debemos conocer. Y la personalidad está integrada precisamente por su manera de actuar, cuáles son las unidades de negocio, cuál es su organigrama, cuál es su normatividad, cuáles son sus políticas, cuáles son sus planes de acción y cuáles son las interacciones con las variables microeconómicas. Otros actores que apoyan la cadena de valor de la transferencia de conocimiento y tecnología son todas aquellas que se encargan del fomento, desarrollo y generación de cultura de la investigación y la innovación en el país. Nosotros podemos encontrar otras instituciones, otros centros de investigación y de innovación, podemos encontrar otros organismos de investigación y también encontramos redes que nos apoyan precisamente en todos los procesos y que por lo general nosotros hacemos parte en materia, en el caso de instituciones de educación superior, de docencia, de investigación y de extensión, relacionamiento con el entorno. Encontramos también otras instituciones que nos apoyan en temas, por ejemplo, en propiedad intelectual y transferencia de conocimiento, que es el tema que nos atañe en este momento. Y es aquí donde quiero hacer un gran plus, un gran zoom en Olar Timor y Asociados y en Escuela Colombiana de Ingeniería, porque a partir de esta experiencia es que nosotros hemos actualizado y hemos potencializado nuestra estrategia de propiedad intelectual y de transferencia de conocimiento y tecnología a través de, como lo llamamos nosotros, una gerencia y gestión tecnológica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito. Y eso va desde la parte estratégica, desde un balance scorecard, desde un cuadro de mando, pasa por una arista táctica. Eso tiene muchos componentes que están muy bien engranados y aterriza en la operatividad. Más adelante, Valeria hablará al respecto de esto que le estoy mencionando. Y todo este gran compendio de actores, en donde en donde se encausan en velar, o más bien, en suplir las necesidades del entorno, de los seres vivos y del planeta, teniendo esa responsabilidad civil y ambiental que hoy por hoy, más que nada, es muy importante.
por todos los sucesos que estamos viviendo en el planeta, básicamente. Importante, hay unos actores internacionales, por ejemplo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que siempre está apoyando junto con otros tratados de diferentes países que fomentan precisamente la transferencia de tecnología y conocimiento. Por ejemplo, nosotros, no voy a citar, voy a citar solamente el ejemplo respecto al COVID-19, a la pandemia, que hemos aunado esfuerzos entre muchos países para poder atender esta emergencia. Y anterior a esta pandemia estaba la emergencia sanitaria, también calentamiento global, entre otras preocupaciones. Básicamente, estos son los actores, en forma muy resumida, que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en Colombia. Es así como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual define la propiedad intelectual y como un relacionamiento con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. En el marco de la propiedad intelectual nos encontramos con dos grandes vertientes. Por un lado, encontramos la propiedad industrial, que habla sobre protecciones, es decir, patentes, marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas que podemos gestionarlas a través de nuestros productos y de nuestras tecnologías, de nuestras máquinas, por ejemplo, de nuestras invenciones, de nuestros inventos. Y por otro lado encontramos los derechos de autor, que básicamente las podemos agrupar en obras artísticas, literarias y obras tecnológicas, como por ejemplo programas informáticos, bases de datos. La propiedad industrial es gestionada en el país a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Nosotros necesitamos que alguien nos diga que nosotros sí somos inventores de algo. Y para eso tenemos que pasar por una serie de pasos estructurados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, en el tema de derechos de autor, las obras citadas, nosotros cuando terminamos, por ejemplo, un software y terminamos la última línea, nosotros ya somos autores de esa obra. Sin embargo, por buenas prácticas, nosotros vamos a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y gestionamos y tramitamos un documento, por llamarlo de alguna manera, que se llame Registro de Derechos de Autor, que nos menciona como autores de la obra que nosotros estamos proponiendo o que nosotros estemos diciendo en ese lapso de tiempo, en esa fotografía que nosotros la produjimos. Y por lo tanto somos autores. Es así como en este momento quiero dejarle una inquietud. Anteriormente, o vamos a hablar de ese interrogante, anteriormente se concebía que la generación de riqueza de, por ejemplo, una institución, una organización, estaba acotado principalmente en los bienes tangibles, es decir, en sus estructuras, en sus edificios, en sus inmuebles. Hoy por hoy nos damos cuenta que la verdadera generación de riqueza en cierto porcentaje está enmarcada por patentes, por marcas, derechos de autor y por todos los activos intangibles que una organización o institución produce o desarrolla o implementa, básicamente. En esta gráfica les queremos mostrar que más o menos desde 1800 hasta 1900 se concibió precisamente y se le dio mucho peso a los tangibles. Y ya más o menos en la cuarta revolución industrial o de la tercera revolución industrial, más o menos de 1900, 2000, y en la actualidad ya tenemos claro que el valor de las empresas se explica en una gran medida por el valor de sus activos intangibles, es decir, por su marca, por su estatus y por todo el know-how que se representa en las diferentes unidades de negocio, ya sea de servicios o de bienes, que brindan y que comercializan en un entorno, en un país o en una región, básicamente. Anteriormente, por hacer un paralelo rápido, se hablaba mucho de máquinas, se hablaba mucho de edificios, se hablaba mucho de producción en masa, de cadenas de producción, y hoy por hoy hablamos de conceptos como inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchains, Big Data,
Smart Cities, robótica, tecnología, bueno, las TIC más o menos fue en el periodo entre los, de un periodo de 1950, de 1900 a 2000, ahí se vieron ciertos procesos que, si bien es cierto, no se enmarca hoy por hoy como TICs, se comenzaron a hablar de la tecnología de la información y la automatización de los procesos. Aquí podemos ver claramente cuál ha sido la distribución a través de los años de esa repartición entre activos intangibles y activos tangibles. Por ejemplo, en 1975 se hablaba de activos tangibles en un 83% como generadores de riqueza y solo un 17% se le atribuía a los activos intangibles. En el 2020, el 90% se atribuye a los activos intangibles y el 10% se atribuye en términos generales a los activos tangibles de una organización, de una organización o de una institución. Vamos a identificar cuáles son, a grosso modo, así lo hemos agrupado, cuáles son las fases de transferencia de conocimiento y tecnología. Esto no quiere decir que para algunas instituciones sean 8 fases, 7 fases, porque eso se adecua precisamente a la personalidad de la institución o de la organización, ya sea pública o privada o nacional o internacional. Aquí lo importante es que los componentes se evidencien, los mínimos componentes a tener en cuenta se evidencian para poder hacer un buen ejercicio de transferencia de conocimiento y de tecnología. Primero, tener en cuenta la madurez tecnológico-comercial, es decir, la identificación de la innovación. Y es aquí donde está el grueso de la investigación y el desarrollo. Y hablamos de sistemas de inteligencia de conocimiento y de tecnología. Segundo, la implementación de la estrategia de protección, transmisión y explotación. Aquí voy a detenerme un minuto. Y básicamente es, por ejemplo, en una institución de educación superior, tener claro de los eslabones estratégicos, tácticos, operativos, cómo va a funcionar y cómo se va a permear, por ejemplo, el tema del fomento de la transferencia de conocimiento y de tecnología. Es decir, si cuento con soportes jurídicos claros, si la institución cuenta con normas y que esa norma no quede en papel, sino que sea viva y que efectivamente se pueda implementar en una institución de educación superior, porque todo en papel aguanta, pero al momento de trabajarlo, por ejemplo, al momento de hacer un spin-off, ¿cómo hacer? Y eso realmente no está, la fórmula matemática no está dada porque es muchos componentes y eso obedece a la sinergia de cada caso en particular. También si nosotros estamos, por ejemplo, protegiendo una tecnología, cada tecnología tiene sus particularidades. Pero eso no quiere decir que no cuente, por ejemplo, la institución de educación superior con unas directrices claras. Por ejemplo, incentivos. Los incentivos son muy importantes porque a través de ellos se fomenta y se realza el estatus y el esfuerzo y se brinda reconocimientos, por ejemplo, a los inventores, a los investigadores. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. ¿Cuál va a ser su participación? ¿De qué manera se van de qué manera o a dónde puedo en una institución de educación superior, quién está gestionando todo el tema de protección, cómo dirigirme a la parte jurídica, si primero voy por ejemplo, a la vicerrectoría de investigación, si primero voy a la oficina jurídica, cómo acercarme. Entonces, todos esos temas estratégicos deben estar completamente claros en una política de propiedad intelectual que hable sobre la transferencia de conocimiento. Eso es muy importante. Y con otros aspectos que ya he mencionado, la generalidad respectiva. Esto, vuelvo y repito, son los mínimos identificables y que hemos relacionado y que lo hemos potencializado en el relacionamiento entre escuela y Olarte Moría asociados. Un tercer componente, la comercialización, la usabilidad. Y aquí está, y este componente se relaciona principalmente con el perfeccionamiento legal. Aquí cabe aclarar algo, la madurez comercial, la madurez tecnológica, la madurez del modelo de negocio y la madurez per se de la tecnología en esa escala, en esas escalas o en esas iteraciones hasta llegar, por ejemplo, a una madurez tecnológica y comercial de 9, depende también de qué tan armónicos,
se encuentren los mencionados, esa madurez. ¿Por qué? Porque se recomienda que la madurez tecnológica, porque están íntimamente relacionadas, se vaya desarrollando con una madurez comercial, con una madurez de modelo de negocio. No dejarlos aislados. Y por último, identificar y trabajar sobre los retornos de inversión y trabajar sobre las negociaciones efectivas y oportunas. Valeria, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, estimado. Sí, ¿me regalas la pantalla, por favor? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por la asistencia el día de hoy. Les agradezco mucho a todos los que están conectados y a todo el equipo de la escuela para poder sacar este diplomado, este webinar adelante, perdón. No había tenido la oportunidad de saludar, entonces pues muy buenas tardes a todos. Voy a retomar por donde Franklin les estaba presentando. Denme un segundo, por favor, confírmenme si ahí están viendo la presentación. Perfecto, Valeria. Perfecto. Ya está en modo presentación. Gracias. Súper, muchas gracias. Bueno, Vale. es muy valioso lo que nos estaba comentando Franklin en el sentido de entender cómo funciona la transferencia de tecnología y cómo funciona el entorno colombiano, ¿sí? Desde la práctica que personalmente he desarrollado, yo he venido trabajando mucho en algo que llamamos gestión de propiedad intelectual, que denominamos IP Management. Es el anglicismo de este término que realmente recoge muchísimas actividades en conjunto, las cuales cada actividad de gestión se recoge en una gran actividad de gerencia que nos vuelve a todos gerentes de nuestro propio portafolio de tecnologías y nuestro propio portafolio de propiedad intelectual. Este ciclo que siempre debemos intentar mantener en nuestras organizaciones tiene los 4 pasos que ustedes están viendo en la pantalla. Primero, debemos hacer un ejercicio muy juicioso de identificar nosotros en nuestra organización con qué contamos, qué tenemos, por qué lo tenemos. También debemos protegerlo para que una vez lo tenemos, lo desarrollamos, lo protegemos mediante diferentes instrumentos que ya vamos a revisar algunos, los cuales son de propiedad intelectual justamente. También debemos gerenciarlos, manejarlos, darles vida, que constantemente nosotros los podamos asegurar a nuestro título y que podamos contar que sean nuestros y que están protegidos de la manera adecuada para cumplir nuestras estrategias como empresa. Y finalmente monetizarlos. Sin embargo, este ciclo no va a tener vida si no se tiene siempre en la mente un concepto que va a ser absolutamente primordial para poder entender cómo funciona esto en la vida real y cómo realmente tiene un sentido económico. Y es siempre pensar en la generación de valor. No hay propiedad intelectual que valga si no la hacemos, si no la generamos, si no la protegemos, si no la gerenciamos y si no la monetizamos orientado hacia la generación de valor. ¿Por qué es muy necesaria esa generación de valor? Frankie nos lo estaba comentando ahorita. Las empresas están, digamos, en la línea del tiempo que revisamos ahorita, el comportamiento de la composición de las empresas en relación a su materia intangible versus a su tangible se ha venido invirtiendo alrededor de los años. Y ahorita las empresas que vimos en esa tabla, vemos que en su gran mayoría están compuestas por intangibles de propiedad intelectual. Pero no es eso lo suficiente. ¿Por qué? Estas empresas que vimos en la muestra, que vimos en la gráfica, son todas empresas gigantescas que todas cotizan en bolsa, que son referentes del mercado, que son absolutamente espectaculares. Pero cuando nosotros ya aterrizamos a nosotros en la vida real, sería un poco irresponsable decir que vale la pena únicamente tener activos intangibles para que nuestra empresa valga más. No, lo importante que debemos hacer realmente, que es una conclusión muy importante, ay, que esto no me deja pasar. Una conclusión muy importante que les queremos dejar el día de hoy es que no es solamente tener los intangibles, no es solamente decir, yo soy la universidad que más patento, yo soy la empresa que más patenta, yo soy la que más marcas tiene, solamente por el hecho de tenerlas y ya. No, lo que tenemos que hacer es exactamente gestionarla orientado hacia el valor. Y acá les traigo una cita que realmente es una cita muy importante en este relacionamiento escuela-arte que le hemos dado un protagonismo especial.
Y es que no es suficiente decir, es que los intangibles son el activo más importante de los negocios, ¿sí? La realidad es que realmente se requiere una gestión para que ese intangible sea el activo más importante de ese negocio y que al momento de yo revisar mi negocio entero, cuando yo saco mi intangible, mi empresa inmediatamente cambia el valor. Obviamente esperaría uno que si yo saco el intangible, mi empresa inmediatamente le reduce el valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener un peso tan importante en construcción de valor que es hacia donde tenemos que ir. Todos nosotros como investigadores, todos nosotros como empresarios, todos nosotros como estudiantes, todos nosotros en cualquiera que sea el rol que cumplamos en nuestra vida diaria. Entonces, esto es supremamente importante de considerar, ¿vale? Teniendo en cuenta esto y que siempre debemos estar orientados hacia el valor, entonces, ¿cómo realmente funciona en la vida real esto? Yo les traigo aquí un muñequito sobre cómo funciona en realidad esta creación en la vida real y cómo es tan importante esta sinergia entre actores que mencionaba Franklin ahorita, anteriormente en la presentación. Va a ser la gestión de la propiedad intelectual y la producción intelectual el diferencial entre las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas y cómo es este entorno tan competitivo? Aquí les estoy mostrando una foto de una economía. Esta foto que están viendo puede ser una economía pequeña, podemos hablar de una economía de una ciudad o podemos hablar de una economía de un país o podemos hablar de una economía del mundo, donde hay una sociedad que tiene cierto tamaño, donde hay universidades que tienen que son cierto número de universidades y que tienen ciertas características diferentes y donde estamos hablando de una industria que puede ser tan grande como queramos hacerlo en el ejercicio que estamos practicando. Entonces, esta foto es una economía en un momento, es una economía de la innovación. ¿Y qué pasa? La sociedad tiene necesidades, ¿sí? ¿Qué pasa con la sociedad? Ella tiene necesidades y es la labor de la universidad y de los centros de investigación identificar cuáles son esas necesidades, al igual que de la industria, y entre ellas poder desarrollar soluciones mediante acuerdos de codesarrollo para que pueda traducirse en productos y servicios que se regresan a la sociedad para satisfacer esas necesidades iniciales, ¿sí? Pero entonces, esta foto que estamos viendo aquí, la estamos viendo en un momento. Ese momento necesariamente no es estático, ese momento se está moviendo todo el tiempo, ¿sí? Todo esto es una carrera contrarreloj donde sale una nueva necesidad y inmediatamente la industria responde, los centros de investigación responden, la plata también la traen los países, también son recursos públicos y todos reaccionan para satisfacer esa necesidad. Ejemplo, la pandemia que tenemos de COVID-19 es una gran respuesta a cómo reacciona el sistema de innovación en el mundo. La sociedad tiene una necesidad, en este caso una necesidad absolutamente urgente y reaccionaron todos los actores para poder proveer unos productos y unos servicios. Pero entonces, ¿por qué es necesaria y por qué somos tan repetitivos con el tema de propiedad intelectual? ¿Por qué es necesario para que podamos surtir y para que este comportamiento que estamos viendo siga funcionando? ¿Por qué? Porque necesitamos incentivos. La sociedad y todos los agentes de esta economía necesitan incentivos para seguir creando, para retribuir y para tener un retorno a la inversión que hicieron al momento de crear y al momento de otorgar los productos y servicios, para que esa inversión en investigación y desarrollo que hicieron para poder desarrollar ese producto y servicio que necesitaba tanto la sociedad o que yo como visionario pensé que es el primero que hay en el mundo que va a solucionar una sociedad que ni siquiera la sociedad sabe que tiene ese problema, porque a veces ni siquiera somos conscientes del problema que tenemos. ¿Por qué yo voy a hacer eso? Pues la respuesta a esto es precisamente propiedad intelectual. Para que yo como empresa tenga el derecho de evitar que terceros utilicen mi desarrollo, mi invención o mi marca o lo que sea que yo haya desarrollado, porque yo fui la que le metí plata a eso, no ellos, fui yo. ¿Sí? Entonces, aquí es donde es tan importante la propiedad intelectual, porque esta carrera se gana obviamente corriendo e invirtiendo mucho dinero en investigación y desarrollo y después poder proteger muy bien esto. Entonces, aquí es donde se vuelve precioso este discurso y aquí es donde realmente uno
debe entender que sin incentivos esto no va a funcionar así. Si la empresa X desarrolla y simplemente no tuviera cómo proteger y le queda publicado todo lo que desarrolló, pues cualquier tercero podría simplemente decir, yo hago lo mismo y no me costó ni un tercio de lo que le costó al que lo desarrolló. Entonces, la propiedad intelectual aquí es absolutamente fundamental en ese sentido. Y como es tan importante, necesitamos saber qué hacer con ella cuando la tenemos y cuando la tengamos, para qué, o sea, cómo la vamos a, qué vamos a manejarla, qué podemos proteger con ella, cómo entender eso y poder yo entender como empresa o como persona o como universidad qué tengo. Porque yo puedo tener muchos activos en mi empresa y mi empresa tiene un valor, pero yo debo poder saber que además en esa empresa hay muchos componentes intangibles que tienen mucho valor, pero yo debo poderlos reconocer, ¿sí? Entonces, para poderlos reconocer, les traemos aquí este ejercicio que es muy rápidamente, podamos hacer un recorderis de qué se puede efectivamente proteger a través de propiedad intelectual. Lo que están viendo en la fotografía son el objeto del derecho, la cosa que se protege, ¿sí? Todo lo que yo puedo proteger a través de propiedad intelectual, bueno, en su mayoría, acá les tengo algunos ejemplos un poquito didácticos, pero pues, para que entendamos el ejemplo, acá ven en la pantalla lo que se puede proteger. Todo aquello que se puede proteger mediante un derecho de propiedad intelectual. El objeto del derecho va a ser lo que están viendo en pantalla y voy a poder proteger a cada uno de ellos mediante derechos de propiedad intelectual. ¿Y por qué son varios derechos de propiedad intelectual? Porque la definición misma y cómo nace esta parte tan bonita del derecho y de las leyes es que es un conjunto de derechos que se diseñó de acuerdo a la naturaleza del objeto protegido, del objeto del derecho. Yo no puedo proteger igual una invención a una marca, porque tienen naturalezas y componentes completamente diferentes. Yo no puedo proteger esta bombilla de la misma manera como protejo esta marca o como protejo este poema. Simplemente no tendría sentido porque son tres cosas completamente diferentes. Entonces, nace la propiedad intelectual para poderlo proteger, pero de diferentes maneras. Y ese entendimiento es supremamente clave para que lo entendamos y para que podamos saber cuándo proteger cada cosa. Entonces, en el primer cuadro vemos un conjunto de invenciones que han sido bastante importantes alrededor en la historia de la humanidad. ¿Sí? Estamos viendo una bicicleta, un automóvil, un bombillo, un cohete, una brújula, un teléfono, ¿vale? Todos estos activos intangibles, todas estas invenciones que son creadas por un ser humano para solucionar un problema técnico de la humanidad, se van a llamar y se van a proteger mediante un derecho de propiedad intelectual llamado patentes de invención. Solamente voy a proteger mediante patentes los inventos. No voy a patentar nunca una marca, no voy a patentar nunca un documento, nunca voy a patentar el documento de mi tesis, no. Voy a patentar la invención que yo plasmé eventualmente en mi documento de tesis. La invención la puedo patentar, pero el documento tiene una protección diferente, ¿vale? La invención como tal, ese intangible que es el hecho de haber creado una solución técnica, un producto o un procedimiento completamente nuevo en el mundo que se llama invención, solo se puede patentar, ¿vale? A la derecha tenemos unas botellas de Coca-Cola, cuyas botellas tienen un líquido, ¿sí? Que es la fórmula de la Coca-Cola. Esa fórmula no se conoce en todo el mundo, nadie sabe cómo se hace, nadie sabe exactamente cómo replicarla y por supuesto si alguien llegase a probarla en un laboratorio y decir, oiga, esto creo que es la misma, pues Coca-Cola no va a estar ahí para decirle, venga, felicitaciones amiguito, le pegó a la fórmula. No, ¿por qué? Porque Coca-Cola tiene un valor construido alrededor de esa fórmula secreta, la cual si se descubre o si alguien logra extraerla de su planta, le causa un daño que sería absolutamente irreparable, ¿sí? Sería un daño bastante grave. Entonces, nace también otro derecho de propiedad intelectual que me va a proteger toda la información secreta que yo tenga, que el legítimo poseedor, dice la ley, tenga. Entonces, yo tengo una fórmula de la Coca-Cola o yo tengo el desarrollo de una invención que posteriormente la voy a proteger vía patente, pero antes de volver la patente yo la protejo vía secreto empresarial. Yo tengo bases de datos muy valiosas, yo tengo, etcétera. Cualquier tipo de información secreta
que tenga un valor para mí como empresa y que yo como empresa construya medidas razonables para mantenerla secreta, la puedo proteger mediante secreto empresarial. ¿Sí? Y eso es otro derecho de propiedad intelectual. Entonces ya tengo invenciones, las protegí por patentes, tengo información secreta y las protegí por secreto empresarial. Pero además tengo un poema, que ese poema puede ser una obra artística o científica o literaria, como es el poema exactamente una obra literaria, que puede tener muchas formas. Estábamos hablando de la tesis ahorita, este poemita que les dejé de Jairo Aníbal Niño, o podemos hablar de el código fuente de un software. Todo eso es una impresión creativa de un autor para escribir de cierta manera sus ideas. Él plasma su idea de una manera y esa manera como la plasmó es lo que yo protejo vía derecho de autor. Yo como creadora de esa obra, yo creé, me llamo autora y voy a ser la autora por toda la vida. Voy a tener unos derechos morales que ahorita Franklin mencionaba muy bien, voy a tener unos derechos morales sobre la obra que yo como autora los tengo y los voy a tener para toda la vida. ¿Sí? Porque nadie me puede decir que yo soy la autora. Yo no puedo decirles a ustedes, no, yo soy la autora de La Gota Fría, cuando todos ustedes saben que es de Carlos Vives. Sí, o bueno, no sé si es Calona, no tengo ni idea, pero bueno, ustedes más o menos me entienden la idea. Nadie puede quitarme la autoría. Yo lo hice desde un principio y nadie puede decir algo diferente y yo no puedo ceder esa acción de haberlo creado. Pero lo que sí puedo cederle a alguien más es el derecho a explotarlo económicamente. Entonces, por ejemplo, no sé, yo soy la autora de un libro, yo le cedo a la editorial los derechos a reproducirlo. ¿Sí? Entonces son dos tipos de derecho y esto se llama derecho de autor. Solamente protejo la obra literaria, artístico-científica mediante derecho de autor. ¿Vale? Lo que tenemos aquí abajo ahora son como el croquis, bueno, el diseño de unos carros, de un automóvil. Ustedes acá están viendo que tiene pues ciertas formas, hay medidas porque hay dimensiones. Perdón, yo acepto a un montón de personas que están acá intentando entrar, ya. Tienen algunas dimensiones y este derecho de propiedad intelectual que les voy a contar está basado únicamente en la forma ornamental de este automóvil. No me importa si tiene un motor, si tiene ruedas, porque pues aquí habría muchas patentes de invención que contendría este automóvil, pero a mí adicionalmente de la tecnología que lo contiene me interesa que si pasa un Volkswagen, yo sé que es un Volkswagen versus si es un Toyota o si yo veo un iPhone por fuera, yo reconozco que es un iPhone versus si es un Xiaomi como el mío. Entonces va a depender de únicamente la parte ornamental. Y esto es un intangible sumamente poderoso porque nosotros, los desconocedores de tecnología, muchas veces ni siquiera compramos por la tecnología, sino incluso cómo se ven las cosas. Entonces, este derecho de propiedad intelectual se llama diseños industriales y los diseños industriales protegen exactamente la forma ornamental sobre los productos que ustedes consideren proteger. Cómo se ven por fuera, ¿vale? La siguiente es una matica que están viendo, es una matica creada en un laboratorio y digamos, esta matica está creada por una persona, un científico que se llama para estos fines un obtentor y esta matica se llama una variedad vegetal. Y el derecho que nos va a otorgar es el derecho de obtentor de variedades vegetales, lo cual me va a permitir pues denominarme a mí como la obtentora y yo también poder controlar quién efectivamente comercializa o produce o vende mi variedad vegetal, porque pues yo desde el laboratorio la creé para los fines que sean, ¿vale? Y finalmente, y no menos importante, tenemos el logo de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, el cual es una marca registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual le da el derecho a la Escuela Colombiana de Ingeniería a evitar que terceros utilicen ese signo distintivo que ustedes están viendo sin su autorización. Únicamente podrá ser utilizado con la autorización de la escuela. Si alguien más lo utiliza, sería una infracción a los derechos de propiedad intelectual de la escuela y esa infracción de los derechos de propiedad intelectual pues tienen ciertas consecuencias legales por el daño que le pueda causar a la escuela reputacionalmente haber usado ese logo, perdón. Entonces, grosso modo, estos son los derechos de propiedad intelectual más relevantes que les quería traer el día de hoy. Y quiero que se lleven también algo muy importante de esta conversación. Es que si se habrán dado cuenta por el lenguaje que utilicé, todos estos derechos de propiedad intelectual
tienen un derecho negativo, a diferencia de cualquier otro derecho. El derecho de propiedad intelectual es negativo. Esto se llama en términos académicos el ius prohibendi, y es el derecho a prohibir. Yo con todos estos, el derecho que tengo es el derecho de evitar que terceros usen, no el derecho de yo usar, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy fácil con las marcas. Yo creo mi negocio y creo mi marquita y la empiezo a posicionar. Yo no necesito registrarla para usarla, pero para lo que la registro es para que terceros no me la utilicen. ¿Sí? E igual para todo. Yo puedo utilizar siempre y cuando no esté protegida por alguien más. Pero cuando necesito un derecho de propiedad intelectual es para evitar que otros me utilicen. ¿Sí? O para yo licenciar a esa persona para que lo pueda utilizar con mi autorización. Entonces, todo esto, para que se lleven muy en la cabeza, es el derecho de evitar que terceros usen, y las dos conclusiones principales de toda esta presentación es evitar que terceros usen, uno, y dos, que hay dos cosas: el objeto del derecho y el derecho. El objeto del derecho, entonces, invenciones, información secreta, obras literarias, científicas, artísticas, diseños, variedades vegetales y los signos distintivos en el mercado. ¿Y cómo los protejo? Por patentes, por secretos, por derecho de autor, por diseños industriales, por derechos de autor y por marcas registradas, ¿vale? Esa es la forma. Cada una tiene un procedimiento diferente. Si yo les explico cada una, me puedo quedar acá literalmente 2 días hablándoles. Entonces, pues, grosso modo, este es el sentido. Y una vez yo obtengo ese derecho, yo soy muy juiciosa y yo fui a la superintendencia y dije, bueno, registré mi marca, registré mi patente, ¿qué puedo hacer? Yo lo que les estaba comentando ahorita, yo le puedo decir a un tercero, mire, yo tengo un derecho sobre algo, yo le licencio a usted que lo utilice, le doy el permiso que lo utilice. Eso se llama una licencia. Es un contrato que, para monetizar mi propiedad intelectual, yo le digo a usted, construimos una licencia, usted me paga mi cierta plata, la acordamos de acuerdo a precios del mercado, cómo funcionen, o de acuerdo al pacto entre privados que desarrollemos, y usted me va a pagar cierta plata para poder utilizar mi propiedad intelectual. Como por ejemplo, que les puedo poner un ejemplo, el ejemplo de la marca de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Yo, aparte de Olarte Moure y Asociados, le pido a la escuela utilizar su logo. La escuela me va a decir, claro, yo le doy permiso de utilizarlo, se lo licencio, ¿sí? Eso es a través de un contrato de licencia, y la escuela me va a decir, usted lo puede utilizar, pero usted solamente lo va a utilizar para, no sé, voy a poner un ejemplo, para ponerlo en su página web en esta URL durante tanto tiempo, y lo va a utilizar según mi manual de uso de marca, así. Porque esto es muy importante, porque si no, yo lo que puedo hacer es poner el logo de la escuela al lado de una universidad de pronto que sea competencia de la escuela, y pongo el logo de la competencia así de grande y el de la escuela así de chiquitico, y eso inmediatamente al consumidor le va a dar ideas y va a afectar la reputación de la escuela. Entonces, yo como licenciante tengo que darle a mi licenciatario todas las condiciones sobre las cuales yo necesito que él entienda el uso y que respete mi propiedad intelectual. Y mismo ejemplo para todas las otras que les acabo de mencionar. Igual para derechos de autor, para patentes, para secretos empresariales, para todo se licencia. O yo puedo decir, venga, no le licencio, sino que se la vendo, porque yo de verdad, mismo ejemplo, estoy cogiendo la escuela de ejemplo, pero entonces yo soy la escuela y realmente yo no tengo interés de conservar ese derecho. Yo lo construí, no me interesa, por la razón que sea. Entonces yo lo que hago es, se lo vendo a usted, hacemos un contrato de cesión de derechos, y ahora el dueño el titular deja de ser la Escuela Colombiana de Ingeniería y se lo cede a Olarte Moure y Asociados, que ahora va a ser el nuevo dueño, por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces es una cesión, ese es el otro tipo de contrato, ¿vale? Y el otro tipo de contrato muy importante que les traje hoy acá el día de hoy, de cómo se gestiona esta propiedad intelectual, es el más importante, a mi parecer, que puede existir, que se llaman los acuerdos de confidencialidad o non-disclosure agreements, que están aquí, que son acuerdos que se generan entre las partes para divulgar información. Entonces, yo, al momento de iniciar un negocio, debo firmar un acuerdo de confidencialidad antes de revelar información que sea relevante para no afectar mi propiedad intelectual. Se imaginarán que el secreto empresarial, si se revela, deja de ser secreto, yo pierdo el derecho.
Por ejemplo, también las patentes de invención tienen un requisito y es que hasta el momento que se solicita la patente debe ser absolutamente secreta. Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, financiación para mi investigación o sea cual sea la intención que yo tenga y cuento y divulgo y monto en Facebook y monto en YouTube el contenido de mi invención, pues estoy dañando mi propiedad intelectual o se la cuento a un tercero. Entonces, lo que se debe hacer es manejar muy bien la privacidad y los contratos de confidencialidad van a ser el arma número uno que pues todos vamos a tener para poder gestionar muy bien esta propiedad intelectual. Otros contratos que les dejo aquí listados, ofertas comerciales, memorandos de entendimiento, es este MOU, contratos de venta, contratos de codesarrollo, contratos de distribución, porque así yo esté vendiendo, a veces también vendo propiedad intelectual. Sí, a veces tengo relaciones con mis proveedores en materia de propiedad intelectual muy importantes que necesito cuidar. Entonces, en todos los contratos debo agregar cláusulas de propiedad intelectual y cláusulas de confidencialidad con mucho cuidado, con mucho juicio, para poder proteger todo lo que les conté anteriormente y que nuestra empresa tenga valor, siempre orientados hacia el valor, acordémonos. Y como es muy importante el valor, quiero cerrar con una conversación sobre valor. Y es por qué es importante evaluar, por qué necesito saber qué me genera valor. Ya hablamos del por qué, creo que es casi hasta obvio pensar por qué es importante valorar, pero quiero recalcarlo muy bien. En materia de gestión de propiedad intelectual, cada peso vale. Ahorita estamos, incluso en pandemia, estamos en una crisis económica muy fuerte. Entonces, yo entrar a decir, voy a proteger una patente, antes debo preguntarme, ¿realmente la necesito? Y si la necesito, ¿qué valor me va a dar? Y si me va a dar un valor, ¿yo qué voy a hacer con él? ¿La voy a vender? ¿Cuál va a ser mi beneficio económico que voy a tener? Siempre orientados hacia el valor. Y a través de ejercicios de estar constantemente evaluando, les pido disculpas que ya es que tengo alergia. Mediante el ejercicio de estar constantemente evaluando mi propiedad intelectual, puedo revisar qué tal está mi portafolio de propiedad intelectual, puedo revisar si vale la pena conservar esos derechos o no, puedo identificar valor en mis activos intangibles con el fin de generar ingresos mayores. Entonces, yo sé que yo estoy vendiendo como una loca, no sé, la última billetera, pero no es porque guarde plata, sino porque tiene este bolsillito aquí para las monedas. Esto es lo que me da valor y ustedes pueden decir, es una bobada. No, es un diseño y es supremamente importante tener en cuenta qué me genera valor y por qué estoy vendiendo. Porque vendo esta billetera o porque no vendo otra. Me decía un profesor algo súper interesante y es diferente vender pantalones de 10.000 a vender pantalones de 100.000. Porque yo por alguna razón le estoy poniendo los 100.000 al segundo. Y esa diferencia entre los dos, considerando incluso que los materiales cuesten relativamente lo mismo, digamos, no haya tanto margen de diferencia en el costo de producción, ¿por qué uno vale 100 y el otro vale 10? Y eso es pura propiedad intelectual. Y hay que estar constantemente revisando ese valor. También podemos identificar drivers que generan valor, que es lo que les estaba comentando. Podemos extender nuestro portafolio de propiedad intelectual a otras líneas de producción y, por supuesto, nos va a permitir vender. ¿Sí? Si yo sé cuánto vale mi propiedad intelectual, si yo logro construir el valor desde el principio hasta el final, voy a transmitir muy fácilmente el valor, voy a transmitir muy fácilmente, así como lo estoy haciendo yo, el por qué mi cosa vale, por qué esto que yo me inventé vale tanto, además de para mí, le cuento que va a valer también para usted. ¿Por qué? Entonces es súper importante que sepamos y seamos conscientes de que todo lo que estemos haciendo no lo estamos haciendo simplemente por montarnos a la moda de la propiedad intelectual, sino en montarnos de manera adecuada para que creamos en ella como generadora de valor. ¿Listo? Y pues por supuesto también tiene aplicaciones técnicas y jurídicas y transaccionales diferentes. Aquí les dejo algunas. Por ejemplo, participar en rondas de inversión. Lo primero que me va a preguntar el famoso tiburón va a ser, bueno, ¿cuánto vale su tecnología? Y yo le voy a poder, o cuánto me cobra. Yo le tengo que decir exactamente cuánta plata estoy buscando. Para eso necesitamos saber cuánto valen las cosas. Fusiones y adquisiciones, apalancamientos financieros, ejercicios de debida diligencia, entre otros. Entonces, ese es como el mensaje mayor que les quería mostrar hoy, además de todos los que ya les contamos, pero personalmente yo me voy muy contenta dejando muy claro el tema de siempre trabajen orientados hacia el valor para que la transferencia de tecnología efectivamente llegue a ese punto exitoso en el que ustedes puedan transmitir a ese posible interesado
con efectividad y con éxito lo que ustedes, el valor que le han construido a través de los años, y asimismo puedan monetizar esa propiedad intelectual, puedan monetizar todos los productos de su mente y efectivamente podamos cumplir ese ciclo de propiedad intelectual y pues entre todos crecer mucho más como país. Esa es como la presentación que teníamos el día de hoy, Franklin y yo. Les agradecemos muchísimo por su atención y pues por favor, si tienen alguna pregunta, estaríamos encantados de conocerla. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Franklin. Efectivamente, recordarles a las personas que tenemos conectadas, el chat está disponible. Quien quiera tomar palabra, creo que por aquí tenemos una persona ya con la mano arriba. Jonathan, voy a activar en este momento su micrófono para que pueda entonces... Listo, creo que ya puede activarlo para hacer su pregunta. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo que ustedes han invertido para transmitir esta información. Me parece que es súper valiosa, súper interesante y que generalmente no la tenemos en cuenta al momento de desarrollar nuestros proyectos de innovación. Sí, de cierta manera sí, pero no de ese nivel que debemos de darle y la importancia como tal y el valor que se le puede dar a él, ¿sí? La pregunta va encaminada, ¿qué tipo de, en este caso, por ejemplo, ustedes, cómo manejan este tema con Colciencias? ¿Ustedes tienen algún intercambio en cuanto al tema de innovación, de diseño, de construcción de ideas con Colciencias? Se cortó un poquito la pregunta de Jonathan al principio, creo que a todos, pero creo que la pregunta en general se la escuchó, ¿cierto? Sí. Estimado, ¿quieres proceder con esa pregunta o...? Voy a hacer un par de comentarios. Eso enmarca lo que estábamos hablando ahorita sobre de conocer cuáles son los roles, cuáles son como los aportes de cada actor. MinCiencia, a través de sus convocatorias, hay convocatorias de alistamiento de patentes, de operadores que ayudan a que las firmas como el Arte Moure ayuden y potencialicen precisamente las protecciones en materia de propiedad intelectual a través de ciertos procesos. Hay también capacitación, por ejemplo, hay convocatorias de brigada, hay un sinnúmero de convocatorias también de PCT, de los cuales, partiendo de sus necesidades muy particulares, ejemplo, institución de educación superior que va a iniciar con el tema de patentamiento o protección, entonces hay convocatorias por lo general que se abren y abrir esas convocatorias de los gobiernos del gobierno por lo general se abren partiendo de las necesidades de cada institución de educación superior. Eso lo decimos ¿por qué? O lo digo ¿por qué? Porque nosotros como gestores de transferencia de tecnología vamos a redes de transferencia y ahí nosotros podemos tener el contacto con los diferentes órganos del país. También debemos identificar, aclaro muy bien, las necesidades de cada institución. Una pregunta, el estimado ¿es de una empresa o de una institución de educación superior? Jonathan. Soy de una empresa pública. Perfecto. Entonces hay convocatorias que en el marco de esas convocatorias para poder participar, y también algo importante, el querer participar y el querer apoyarse en todo lo que brinde MinCiencias en el tema de fomento de ciencia, tecnología e innovación también tiene que estar alineado, vuelvo y repito, con la parte estratégica y con el fundamento misional y el quehacer de donde tú trabajas. Porque así como de alguna u otra manera lo mencionaba Valeria, todos tienen que estar alineados. Si de pronto tú como trabajador, como administrador, como director, quieres hacer, pero las directrices o las políticas o los planes de acción no los conciben desde el lugar de tu trabajo, pues es hora, y eso tampoco es malo porque está identificando una oportunidad. Entonces, aquí viene el tema de generación de un gana-gana. Pero básicamente es
también, ya para terminar la intervención, existen unos CATIs, que son unos cursos desde la Superintendencia de Industria y Comercio, también que te brindan capacitaciones gratis, como por ejemplo cursos, entre comillas, dummies, para poder captar y para poder aclarar esos conceptos para poder hacer estos tipos de ejercicios. Ahora, esas capacitaciones también se brindan a través de instituciones de educación superior, de firmas de propiedad intelectual y demás. Hay un portafolio de instrumentos en el entorno y en el ambiente que nos permiten ya sea capacitarnos y ya sea captar financiación, por ejemplo, cuando hay una buena idea por desarrollar o un buen esfuerzo. Básicamente ese es como mi cota. Valeria, si quieres anexar algo. No, lo único es que el ministerio está enfocándose muchísimo en materia de propiedad intelectual y en realidad ahorita hay acabo de cerrar una convocatoria muy importante además de protección de propiedad intelectual, de tecnologías puntualmente, también un acompañamiento en toda la validación comercial de esas tecnologías. Entonces, este ejercicio se está haciendo y creo que la construcción país que se está haciendo es muy importante. El DNP también está, está trabajando en el COMPES de propiedad intelectual. Hizo un llamado hace poquito a la segunda ronda de comentarios. Entonces, y también va muy alineado en temas de transferencia tecnológica. Entonces, creo que el sector público está muy alineado y está escuchando muy bien al pueblo, está escuchando muy bien a las instituciones, a las firmas, en general a todo a todo el empresariado y a toda la sociedad que trabaja en materia de propiedad intelectual y creación de tecnologías. Entonces, en términos generales, el trabajo ha sido muy alineado, las sinergias son muy positivas, Jonathan. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta por aquí por el chat. Mauricio Ortiz pregunta, buenas tardes, quisiera saber cuánto tiempo dura una patente. Listo. Una patente de invención dura hasta 20 años. Ese es el plazo máximo que tú tienes de protección. Pero no necesariamente te tienes que ir hasta el año 20, sino que podrías, si digamos la tecnología ya no tiene la vigencia, si de pronto tú ya decidiste que se está volviendo más un costo que una ganancia, si no la estás monetizando, podría abandonarse en un tiempo anterior a ese. Pero hasta 20 años en todo, en todo el mundo. Siempre te van a proteger hasta 20 años y es un derecho territorial. Entonces, donde tú protejas, vas a tener la protección hasta por 20 años. ¿Okay? Y va a ser así. Con respecto de pronto a algo que mencionaste, Valeria, la siguiente pregunta va a algo ligada. Dice Laura Marcela Prada, ¿es válido pensar que en tener patentes, más que la monetización de la misma, hay un tema de reconocimiento empresarial? Eso puede ser un beneficio tanto o más importante que la monetización de la patente. Qué pena, estimado. Yo quisiera responder esta pregunta, la voy a tomar. La respuesta es sí. Hay un tema de reconocimiento muy importante y muchas empresas, más que todo a nivel internacional, compiten y también genera un valor agregado súper interesante para los clientes entre más grande sea el portafolio de propiedad intelectual. Entonces, es llamativo, es interesante. Tú puedes monetizar de dos maneras. Tú puedes monetizar vendiendo, pero también puedes monetizar defendiendo. No implica tener que licenciar a terceros. Tú puedes proteger para lograr defender tu propiedad intelectual y a ti generarte una reducción en costos de producción, por ejemplo. Entonces, no necesariamente tú al ser el único que tiene esa tecnología y al aplicarla, eres el único que tiene esa reducción en costos porque eres el único que la puede tener. Entonces, ahí también hay un tema bien importante en el hecho de mantener, no por monetizar en el sentido de vender, pero sí por reducir costos y efectivamente reputacionalmente es una maravilla. Sin embargo, no todas las empresas pueden darse el lujo de tener portafolios de patente gigantescos, sino que es una decisión literalmente de costo-beneficio y de estar mirando flujo de caja, porque cada año tienes que pagar anualidades y si eres una empresa no tan grande, pues las anualidades de muchas patentes te van a costar bastante dinero y pues la decisión más responsable sería abandonar en ese sentido muchas veces. No sé si... Yo voy a complementar algo. Estoy de acuerdo con lo que menciona Valeria. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que mencionaba al principio. Dependiendo de las necesidades
y de lo que yo quiero como empresa, lo hago. Valeria hacía una distinción muy importante. Monetizar. Indudablemente el ejercicio de monetización, de evaluación, sí o sí se debe hacer. Pero como de pronto tengo un cuerpo menor que una gran empresa y toda la apuesta de valor está radicada en una unidad de negocio que me represente riqueza, yo creo que ahí el tema de monetización, que es de venta, digamos, es importante. Ahora, si ya tengo un cuerpo muy pequeño en comparación de otras grandes plataformas, obviamente el tema del estatus también está ahí implícito, es un gana-gana. Es decir, la cuestión que se debe analizar es no alejarse, pero sí prima mucho el interés y ese estudio que mencionaba Valeria y que yo mencionaba, que son partes importantes antes de empezar un ejercicio de transferencia de conocimiento, que tú tienes que tener supremamente claro, porque ahí hay muchas variables. Entonces, creo que el estatus es importante, la monetización también, pero ahí juega mucho qué quieres tú o para qué lo necesitas, como lo mencionaba Valeria, el para qué. Perfecto. Muchas gracias a los dos. Tenemos un comentario de Andrés Núñez. Gracias por la exposición, muy interesante para aplicación e implementación. Por aquí Diana Rincón nos pregunta, ¿cómo se identifica que una mejora a un producto o servicio pueda estar violando una patente actual, así sea una innovación? Bueno, yo inicio y termina Valeria muy seguramente. En los procesos de protección a través de patentes de invención o patentes de modelo de utilidad, no nos adentramos en esa diferencia porque hay tres criterios: altura inventiva, novedad y aplicación industrial. Pero entonces, el punto radica en la conformación de en el cumplimiento, perdón, de ese paso a paso. Usted tiene que validar que usted no le esté, por ejemplo, infringiendo o robando conocimiento o haciendo algo que ya está inventado, porque tampoco, pues no te lo van a proteger. Entonces, tienen que hacer, por ejemplo, iteraciones de vigilancia tecnológica, también búsqueda de información. Esa vigilancia puede ser, perdón, la búsqueda de esa información puede ser a través de vigilancia tecnológica, vigilancia comercial, vigilancia jurídica, que subsanen ciertas barreras que impliquen la apropiación de un conocimiento que ya está protegido. Y ahora, digo iterativo porque eso tiene que ser iterativamente. Tú inicias tu desarrollo, ya lo tienes, un prototipo de laboratorio. Entonces, cuando tú iniciaste, no existía. Pero cuando ya tú tienes un prototipo de laboratorio, por ejemplo, de pronto alguien ya lo protegió, ya hizo la protección, perdón. Entonces, siempre tienes que estar iterando. Esa es como la recomendación que te doy indudablemente existen en muchas plataformas, por ejemplo, Patent Inspiration, y aparecen muchas herramientas que ayudan precisamente a realizar esa vigilancia tecnológica, comercial, jurídica, en fin, que subsanen esa barrera y evite que tú te apropies o que tú desgastes e inviertas esfuerzos y recursos en algo que ya existe, porque en definitiva no te lo van a proteger. Valeria. No, de acuerdo contigo, estimado, tal cual. Hay que hacer actividades de vigilancia tecnológica de una manera muy juiciosa. Y algo que se llama también actividades de libertad de operación. Entonces, libertad de operación, ¿qué es? Yo ya produzco un producto, yo ya estoy produciendo y reviso si tengo libertad de operación, es literal la oportunidad de venderlo, ¿sí? Entonces, estoy infringiendo algún derecho de propiedad intelectual al momento de venderlo, tengo que revisar, ¿sí? Y constante vigilancia. Siempre es muy importante saber esto. De esto hay muchísimos cursos. En la OMPI hay muchos. La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tiene una plataforma muy interesante también de OMPI Academia, donde pueden estar revisando cursos en este sentido, aunque ahorita les tenemos una invitación muy especial nosotros. Pero hay muchos cursos muy interesantes en los que ustedes pueden revisar cómo hacer vigilancia, porque todas las herramientas son gratuitas, casi que todas. ¿Por qué? Porque voy a hacer acá algo súper, me voy a retroceder un poquito en el proceso de patentamiento. Y es, todos los derechos de propiedad intelectual, bueno, las marcas y patentes y diseños industriales se solicitan ante la superintendencia y en un momento del proceso se publican
para que terceros puedan oponerse a la concesión de esa patente o de esa marca o de ese diseño. Pues porque eso es muy necesario, porque qué tal que algún vivo diga, no, yo voy a proteger la marca Escuela Colombiana de Ingeniería Julio, y ya, y entonces lo intenté, entonces la escuela va a tener la oportunidad de oponerse a que ese tercero lo haga. Entonces va a funcionar esto de las oposiciones siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que en todas las oficinas de propiedad industrial del mundo existe esta base de datos de todas las solicitudes de propiedad industrial que haya, o sea, marcas, patentes o diseños industriales. Y eso también quiere decir que hay una gran base de datos donde ustedes pueden revisar qué está sucediendo y cuando se concede también es público. Así que en Google Patents ustedes van a poder ver exactamente qué patentes se han publicado y si esa patente está protegida en el país donde tú estás comercializando, o sea, en Colombia, no la podrías utilizar en Colombia. Pero si el titular de esa patente protegió en Estados Unidos y en muchos países y dijo, bueno, esos colombianitos no importan y no protegió en Colombia, tú vas a tener el documento de patente exactamente con la invención desarrollada y dale fresca que no le estás infringiendo la patente porque él no protegió en Colombia. ¿Sí? Entonces eso es súper importante de entender la lógica de cómo funciona el derecho, porque al hacer ese ejercicio de vigilancia, tú lo que vas a poder hacer es incluso utilizar información súper valiosa haciendo ejercicios que están, pues, con información que está literalmente en la web a tu disposición cuando lo necesites. Entonces, esa es como la única adición a la respuesta de Franklin. Andrés, disculpa, una última pregunta por temas de tiempo para dar paso a una sorpresa, a la sorpresa. Perfecto, perfecto. De hecho, tenemos dos preguntas que están relacionadas una a la otra. Básicamente tiene que ver con los costos. Entonces, Diana Carolina nos pregunta por el costo promedio de una anualidad en Colombia y Jonathan nos pregunta el costo nacional o internacional y dónde sería mejor patentar el diseño. Bueno, yo les voy a dejar aquí en el link, aquí en el enlace, las tasas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esas son las tasas oficiales y ahí van a tener casi que todas, las de este año. Van a variar según cada año. Entonces aquí les dejo las tasas oficiales, pero ¿cuál es el tema? Adicional a esas tasas, normalmente la recomendación es apoyarse de una firma de abogados para que les haga el trámite. ¿Por qué? Porque realmente redactar una patente, si es el caso de una patente, es difícil, no es nada fácil, es difícil y tiene una ciencia detrás de verdad muy importante. Entonces, aquí a los cálculos que hagan, si en algún momento lo necesitan, pues hay que cotizar los honorarios de la firma o de los abogados que los vayan a apoyar, pero básicamente en tasas oficiales eso es lo que cobra la superintendencia. Y para no alargarme mucho y pues hablar como mucho de valores, ahí las pueden encontrar toda la listica entera de las tasas oficiales. Ya la estaba buscando para tener la lista. Perfecto, eso es. Y Completamente. muchas gracias a todos por las preguntas y por el interés. Muy amables todos los asistentes. Andrés, nos vamos a permitir, voy a proyectar, nos vamos Yo a acá la tengo lista, si quieres, bueno, listo. estimado. Dale. Bueno, entonces yo empiezo. Vale. Entre las dos instituciones, y les tenemos esta sorpresa, y realmente este webinar ha sido como el lanzamiento, está alineado hacia esto que les vamos a mostrar, hemos desarrollado un diplomado en materia de propiedad intelectual y transferencia de tecnología y conocimiento entre las dos instituciones, entre la Escuela Colombiana de Ingeniería y la firma de propiedad intelectual Olarte Moure y Asociados. Este diplomado, el objetivo de este diplomado es que generemos habilidades como tal en gerencia y gestión de propiedad intelectual, que aprendamos en la práctica a realizar los procesos que ya les contamos hoy que se recomiendan hacer, cómo ustedes pueden volverse gerentes de su propiedad intelectual y vamos a hacer especial énfasis en asuntos de evaluación, de creación de valor y vamos a tener un énfasis muy bonito en el rol de la ética y la propiedad intelectual. Va a estar dirigido a un grupo muy diverso, como lo están viendo en pantalla. La gracia es que tengamos empresarios, investigadores, miembros de oficina de transferencia, que sea un público completamente variado para que podamos tener conversaciones muy interesantes, para que podamos generar esa
esta charla que es tan importante, que realmente, así sea del derecho, no es de abogados, es de los creadores, es de los inventores, es de los autores y es de absolutamente todos nosotros como seres humanos y como creadores de cualquier producto que tenga un componente intelectual. Entonces, amados, dale. Gracias. Voy a tomarme 30 segunditos para contarles que esto ha sido un esfuerzo. Este diplomado primero fue concebido desde la presencialidad. Ahí nosotros tuvimos que generar y también apoyarnos de nuestras capacidades internas, externas y de nuestro relacionamiento como escuela y Olarte. Y pues lo tenemos ya de forma remota, básicamente. Y esto... Y me parece muy importante citarlo. Nosotros, desde nuestra experiencia en este relacionamiento y también haciendo vigilancia tecnológica, comercial también, y viendo cuáles son, y analizando cuáles son los duelos de nosotros como institución de educación superior y el por qué nosotros no podemos relacionarnos efectivamente con la empresa o con organismos públicos privados, de qué manera, cuáles son esos cuellos de botella que han menguado o que han mermado más bien en los ejercicios de transferencia de conocimiento. Bien veíamos, nosotros tenemos por parte del Estado soporte también de las empresas, también de las instituciones de educación superior. Entonces nosotros identificamos para aterrizar ese contenido o esa malla curricular de tal manera que los temas que necesitamos tratar los podamos implementar y que no queden en papel, sino que realmente se implementen y que se vivan dentro y que se perciban dentro de la personalidad de cada institución. Entonces, fue un ejercicio muy bonito con todo el equipo de Olarte y con todo el equipo de escuela y yo creo que Valeria y mi persona, y hablo por los dos, estamos muy contentos, obviamente, con el liderazgo pues, de nuestros jefes, de Carlos Parra por parte de Olarte y también por el jefe de escuela, que es el doctor Luis Eduardo Reyes Cheu. Entonces es muy bonito. Y de todo el equipo Olarte y de la familia Escuela y Olarte. Beneficios de este diplomado. Entonces voy a permitirlo leerlo primero, que creo que es lo más importante. La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito y la firma de abogados de propiedad intelectual Olarte Moreira Asociados ofrecen un programa académico para la gerencia, transferencia, licenciamiento y monetización de propiedad intelectual en instituciones y empresas innovadoras. Principalmente generar interés como productos o beneficios, generar capacidades teóricas y prácticas con las herramientas y métodos más sofisticados en la gestión de propiedad intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hablar, obviamente vamos a tener una etapa de capacitación, de contextualización, pero también, ahí les tiramos el dato, vamos a brindarles, van a tener la posibilidad de traer una tecnología o un servicio que ustedes desde sus empresas, de sus organizaciones e instituciones o de otras universidades están gestionando para hacer ejercicios de transferencia. Una tecnología, entonces es algo muy real y pues cuando ya tengan la posibilidad de mirarlo en el portal web de la universidad, de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito, ahí van a mirar los contenidos para para que ustedes puedan tomar la decisión correspondiente. Una contextualización teórico-práctico, utilización de herramientas de gestión, explorar los relacionamientos entre los actores que ya nosotros mencionamos en este webinar y orientar la toma de decisiones sí o sí en materia de gestión y gerencia de propiedad intelectual, con énfasis en ¿qué? En una negociación ética. Ese tema por lo general nosotros lo dejamos a un lado porque es un tema supuestamente filosófico. No, el negocio a partir de la ética es ingeniería financiera, ingeniería de proyectos, valuación de activos intangibles, que permea una toma de decisión en el marco de un gana-gana de cofinanciación o de actores que están trabajando en ese ejercicio de transferencia. Es decir, lo que se trata no es que, por ejemplo, estoy trabajando con Olarte, Escuela y Olarte, Escuela tiene un 90% de gana y acá Olarte tiene, por ejemplo, un 10%. No, aquí es un gana-gana y no necesariamente tiene que ser financiero, sino de beneficios. Y ahí viene un tema de intereses y es el verdadero entendimiento de las instituciones y organizaciones. Es decir, el ejemplo que mencionaba Valeria,
simple pero contundente, el tema de la cartera, de la billetera. ¿Por qué a mí me gusta con el bolsillo? ¿Y por qué esa cartera se vende mucho con el bolsillo? Porque hay un paso a paso. Básicamente es eso lo que les traíamos y esperamos que nos acompañen. Están a disposición todo el departamento de unidad de gestión externa, comunicaciones de la escuela, también comunicaciones de Olarte Moría Asociados, también la parte quien hace sus veces de gestión externa dentro de Olarte, y estamos a su disposición para hacerlo. Importante, duración del diplomado, 120 horas, modalidad remota, inicio de clases 20 de agosto 2021 y finalización de clases 3 de diciembre del 2021. Se dictarían viernes y sábado. Gracias, Andrés, por el espacio, por el micrófono. Excelente, excelente, no, qué buena alianza definitivamente. Esto es una oportunidad maravillosa que muchos deben aprovechar. A las personas que estén interesadas en que les enviemos más información, nosotros tenemos los correos a los que se inscribieron para esta charla y vamos a enviarles los contenidos de este diplomado. Sin embargo, si alguien quiere más información, puede dejarnos en el chat su correo electrónico y de igual forma en nuestro portal en www.escuelaing.edu.com está también en la parte de educación continuada publicado todos los datos de este diplomado. Muchas gracias, Franklin, Valeria, por esta información. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy. Como les comenté, el video lo vamos a descargar y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Quien quiera verlo nuevamente o compartirlo, ahí lo va a poder encontrar. Una excelente noche ya casi para todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.